el libro de Malaquías. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 9. Es la porción a estudiar en la mañana de hoy. Vamos a leer la palabra del Señor. Ruego que usted sea leyéndola en su Biblia. Y yo leo en favor de ustedes. Dice así entonces la palabra del Señor. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Amén. Es una palabra bien interesante y bien confrontante. Yo quiero que usted, antes de entrar en la meditación, por favor, guarde en su corazón Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque el apóstol está hablando a la iglesia. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2:9, el apóstol está hablando a los creyentes, ya después del siglo I, la iglesia primitiva, y en el capítulo 2, versículo 9, Pedro les dice estas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, y por favor tenga en mente real sacerdocio. Es decir, el Señor está diciendo, ustedes son los sacerdotes. Y vamos a mirar otro texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, donde dice que el Señor Jesús nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Y valga la aclaración, sacerdotas, porque aquí ya entran todo la iglesia, todo el componente, todo el insumo de la iglesia. Porque ahora el sacerdocio no descansa propiamente sobre los varones, aunque es el principio de autoridad, sino que ahora la mujer es partícipe del sacerdocio también. Por eso Pedro dice, ustedes son real sacerdocio. Y se está dirigiendo a tanto hombres como mujeres. Y el Señor hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y eso implica también hombres y mujeres. Listo. Teniendo en mente que ustedes son los sacerdotes, van a tener en cuenta eso, que ustedes son los sacerdotes. En el sermón anterior se dijo que el sacerdocio al servicio del Señor se había consagrado, es decir, que Dios había llamado a los sacerdotes para consagrarlos, apartarlos, santificarlos, y que la labor de ellos era representar a Dios. Ellos, en la actividad que hacían, en la encomienda que la ley dispuso para los sacerdotes, ellos tenían que hacer con sus acciones,
con su forma de vida, tenían que hacer una gráfica del Evangelio. ¿Y cómo era esa gráfica? ¿Lo recuerdan? Tenían que sacrificar los corderos. El sacerdote tenía que tomar los corderos y hacer el sacrificio. Ese cordero que se tomaba era la representación de un cordero que había de venir. ¿Recuerdan cuál es el cordero que iba a venir? El Señor Jesucristo. Recuerden Juan 1:29 que Juan el Bautista, viendo a Jesús venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los sacerdotes tomaban los corderos y esa era la ofrenda para el sacrificio. La ofrenda mediante la cual ellos iban a ser aceptos para con Dios. Esa era la manera. Y no solo tenían que hacer esta gráfica con el sacrificio, sino que también en el día de reposo, ¿qué tenían que amasar? Panes. Y esos panes debían ser sin levadura. Y ellos lo corrompieron totalmente todo. ¿Cómo entregaban los corderos? ¿Recuerdan la predicación hace 8 días? Los cojos, ciegos, enfermos. Esos corderos, pues, como el animal ya se va a morir, está enfermo, le falta un ojo o está manco, ese es apto para el sacrificio. ¿Y el pan cómo lo hacían? Ya ni lo hacían, tomaban pan viejo y lo ponían ahí. Entonces, de eso nos muestra el sermón anterior. En su práctica de ofrecimiento a Dios, perdieron perdieron toda la noción del arrepentimiento. O sea, en ellos no había arrepentimiento alguno. No había arrepentimiento alguno. En su práctica perdieron toda noción de arrepentimiento y todo fin de conversión para sus vidas. Sin embargo, el profeta una vez más los llama a cuentas para decirles que son un sacerdocio en total y absoluto fracaso. ¿Qué pasará si ellos en su fracaso persisten? ¿Qué pasará si ellos continúan haciendo lo mismo? ¿Qué pasará si ellos siguen guiando a un pueblo y guiando al pueblo tan equívocamente? ¿Qué pasará si ellos siguen haciendo las mismas cosas? ¿Qué cosas? Entregando corderos mancos, ciegos. ¿Y qué pasará si lo que tienen que hacer, como el pan, ya lo hacen con moho o un pan podrido y continúan con ello? Entonces, el título del sermón en esta mañana es: las consecuencias para un sacerdocio en fracaso. Las consecuencias para un sacerdocio que está en fracaso. ¿De qué fracaso me está hablando la Biblia? De un fracaso espiritual. De un fracaso espiritual. Recuerde que ustedes son ahora, nosotros somos los sacerdotes. A veces cuando nosotros tenemos en mente un sacerdote, ¿en quién pensamos? Perdonen esta expresión que voy a decir. Pensamos siempre en el cura católico, de la Iglesia Católica. El sacerdote en la Biblia es un representante de Dios. El sacerdote en la Biblia es un mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Es un mediador. Veamos entonces el versículo 1 del capítulo 2. Ahora, ese ahora es un adverbio de tiempo. Ya el Señor los reprobó. ¿Recuerdan el primer punto del sermón anterior? ¿Cuál era? Vamos a recordarlos. Un sacerdocio corrupto. Un sacerdocio lejos del favor de Dios. Y un sacerdocio en total ignorancia. Muy bien, hermanos. Bien, gracias al Señor que lo recuerda. Un sacerdocio corrupto. Un sacerdocio lejos del favor de Dios y un sacerdocio en ignorancia. Ignorancia. Ahora encontramos un sacerdocio que nos indica el versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes,
para vosotros es este mandamiento. Recuerde que el Señor nos está hablando a nosotros como sacerdotes. Para mí es este mandamiento, para mí, para ustedes, amados hermanos que vinieron hoy y que están hoy escuchando esta palabra. Ahora pues para ustedes, para mí, para nosotros es este mandamiento. Y mi primer punto entonces es, ¿qué consecuencias vienen si no oímos y si no damos gloria a Dios de todo corazón? Es lo que usted encuentra en el versículo 2. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Lo que el profeta está hablando al pueblo sobre el siglo V antes de Cristo, acusando al sacerdocio, llamándolos a cuentas, les está diciendo, miren, si ustedes no oyen y si ustedes de corazón no dan gloria al nombre santo de Dios, entonces van a venir unas consecuencias. ¿Sí es claro el primer punto? Dice, si usted no oye y si usted no decide de todo su corazón, van a venir unas consecuencias. Y unas consecuencias que el profeta va a describir de forma metafórica para que ellos entiendan la realidad espiritual de sus vidas. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, ¿qué aparece ahí? Dice, enviaré maldición sobre vosotros. ¿Y qué más? Maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, ¿qué nos está diciendo de plano el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Que realmente tenemos que repetirnos ¿cómo? De corazón. O sea, aquí ya no hay medias tintas. Aquí ya no hay término medio. O somos o no somos. Si no oyen y si no dan gloria a Dios de todo corazón. Ahora la pregunta, ¿qué es darle gloria a Dios? La gloria de Dios no será aumentada ni será disminuida, dice Arthur Pym en su libro Los atributos de Dios. Entonces, ¿qué es darle gloria a Dios? Y cuando terminamos la serie en octubre de la historia de la Reforma, recuerdan que uno de los eslogans de la Reforma, ¿cuál era? A soli Deo gloria, en latín, ¿verdad? Solo a Dios la gloria. Entonces, ¿qué es darle gloria a Dios? Nunca se les olvide lo que dice en Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Dar gloria a Dios significa vivir conforme a Dios. Y si vivimos conforme a Dios, el nombre de Dios será glorificado. El nombre de Dios será enaltecido. El nombre de Dios será magnificado. Pues bien, estos sacerdotes no daban gloria a Dios de todo su corazón. Y por eso el profeta, con el primer verbo que aparece ahí es oír. ¿Y recuerdan ese verbo donde aparece en la ley? En el capítulo 6 de Deuteronomio. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que el mensaje del profeta consiste en oír. Y esto ya lo hemos explicado antes y hoy lo volvemos a recordar. Oír en la Biblia no es solo de oír, sino oír en la Biblia conlleva hacer, obedecer. Y esa es la reprensión
del profeta. Darle la gloria a Dios significa oír y poner en práctica. Y viene acá algo muy interesante. De todo corazón. ¿Qué significa dar gloria a Dios, como dice el profeta en el versículo 2? Decidir de todo corazón. ¿Qué significa? Como es un hebreo el que está escribiendo, para ellos el corazón no es el mismo corazón que nosotros a veces pensamos. Aquí la palabra corazón significa la totalidad del ser humano. Todo lo que es el ser humano en su totalidad es lo que debe estar indicando el profeta. En otras palabras, los sentimientos, las emociones, el intelecto, la razón, la espiritualidad del creyente, a todo eso que he descrito es lo que se llama corazón, al pensamiento, el intelecto, la razón, los sentimientos, las emociones, toda esa totalidad del ser humano es lo que necesita un arrepentimiento de todo corazón. Eso significa de todo corazón. Y bien acá encontramos la palabra, la expresión Jehová de los ejércitos. Miremos el versículo 2 una vez más. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué en Malaquías se usa la expresión Jehová de los ejércitos? En hebreo es Yahweh Chebaot. Y Yahweh Chebaot es la misma expresión, Dios Todopoderoso o Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Significa el Dios de la batalla, el Dios que tiene armas de guerra, el Dios que tiene el arco tensado. ¿Sí? Tensar el arco significa hacer esto y tenerlo listo. Significa tener la lanza lista. ¿Y cuándo en la Biblia aparecen estas expresiones de esa manera? Cuando va a haber ¿qué? Guerra. Pero también cuando va a haber destrucción. El pastor Adrian Rogers, encontré un comentario muy interesante acerca de esta expresión. Dice, ¿sabe lo que significa Jehová de los ejércitos? Literalmente significa Dios Todopoderoso. Y habla de la grandeza de Dios. Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, usa la palabra griega Shebaot para Jehová de los ejércitos cuando escribe, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, él triunfa en la batalla. Cuando David enfrentó a Goliat, usó ese nombre para Dios. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Samuel, 1 Samuel 17:45. Y aunque Goliat era un gigante, David dijo que no era demasiado grande para derrotarlo si Dios estaba con él, estaba a su lado. Es cuando va a haber guerra, va a haber batalla, se usa la expresión Jehová de los ejércitos. Es decir, se habla del carácter de Dios como un Dios que va a destruir, un Dios que va a vencer y un Dios que va a triunfar. Ahora la pregunta es, ¿sobre qué va a triunfar acá el Señor? Si no oímos y no decidimos de corazón, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a destruir. Sí, Señor, así de sencillo. No le busquemos más, no le perdamos más y no le busquemos otra cosa más. Si nosotros, como sacerdotes, no vivimos y nuestra conversión no es de corazón, el Señor dice, los voy a ver. Es lo que está diciendo literalmente el libro. A uno le da pánico. O sea, esto da susto. Quizás otros mensajes en muchas congregaciones es, bueno, Dios tiene un plan maravilloso para usted, no importa cómo usted esté viviendo, no importa si usted no tiene su vida arreglada, no importa. Pero Dios está diciendo acá, los voy a destruir. Un sacerdocio en fracaso
hay que destruirlo. Y mire lo que dice la parte B del versículo. Enviaré maldición sobre vosotros. Esta misma palabra maldición es la que se traduce con la palabra griega anatema. Uno siempre trata de ver la cara amable de Dios, ¿verdad? El Dios amoroso, el Dios bueno, el Dios misericordioso. Y es verdad, Dios es eso también. Hace parte integral de su carácter, pero también es un Dios que maldice. Y aquí la palabra maldeciré sus bendiciones significa ser maldito por Dios. O sea, aunque trate de hacer muchas cosas buenas, y aunque trate de vivir lo mejor posible y trate de conquistar las cosas, y trate de hacer cosas agradables, aún tener beneficio propio, Dios dice, eres un anatema. Y esta palabra anatema está desde el libro de Josué y mucho antes. ¿Recuerdan ustedes a Acán? ¿Sí lo recuerdan ustedes? ¿Qué pasó con Acán? Desobedeció a Dios. La ley decía que lo primero era para Dios. Y cuando se caen las murallas de Jericó y tomaron todo el botín de guerra, a Acán se le ocurrió desobedecer al Señor, tomando parte del anatema y ocultándolo por allá. Y lo ocultó, y al otro día o tiempo después se fueron a la batalla y cayeron muchos israelitas. Y Josué quedó consternado, quedó obnubilado por la derrota y va de rodillas delante del Señor y le dice, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué hemos venido a destrucción? Y clama al Señor, invoca al Señor desde la mañana hasta la caída de la tarde. Josué estuvo allí postrado, clamando delante del Señor. Y las palabras del Señor para Josué es, en mi pueblo hay anatema, hay maldición. Llamaron a Acán, comenzaron a hacer como el barrido de las tribus y comenzaron a sacar hasta que quedó Acán y la familia. Eso significa ser maldecido por Dios, vivir destruido, vivir distante de Dios, vivir alejado de Dios. Pero también esta palabra anatema o vivir con la maldición de Dios significa vivir conforme a Satanás. ¿Dónde aparecen estas palabras? En Génesis 3:14. El Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Será tu vientre, andarás, sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de la vida. Un sacerdocio en fracaso, un sacerdocio que no vive conforme a Dios, la descripción de Génesis es vivir con el vientre a rastra. Es comer polvo todos los días de la vida. Es nunca poder levantar la cabeza. Es nunca poder levantar la frente en alto y decir, yo soy un hijo de Dios. Es de esta manera. Cuando los sacerdotes anunciaban el evangelio tan diferente, tan distinto, el evangelio totalmente distorsionado en la entrega de los corderos y en la elaboración del pan, estaban hablando de otro evangelio. Y el apóstol Pablo probablemente tiene en mente para describir lo mismo que pasa en Gálatas 1:8, cuando dice, si un ángel del cielo o uno de nosotros anuncia otro evangelio del que os ha sido enseñado, del que os ha sido predicado, es un maldito. Estas palabras aplican para nosotros acá. Porque nosotros como sacerdotes tenemos que oír y tenemos que vivir de acuerdo a las convicciones. Y las convicciones descansan en nuestro corazón. Y eso nos llevaría a un evangelio que es conforme a Dios. Dice el versículo 2 que el Señor entonces maldecirá a este sacerdocio
es que está fracasado. Maldecirá sus bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de todo corazón. O sea, es un sacerdocio que fluctúa, pero fluctúa más para ir conforme al error. Fluctúa más para ir conforme a su propia perdición. Estos sacerdotes navegan un barco que se hunde. Estos sacerdocios manejan un tren que va al precipicio. Estos sacerdotes manejan un carro que está sin frenos y va rumbo a un peñasco. Es un sacerdocio que terminará en la destrucción, porque esa es la disposición de Dios. Ustedes recuerdan también que en el libro de Samuel se nos muestran a los hijos de Elí. Y que el Señor llama a Samuel. Y lo llama varias veces. Samuel, Samuel. Y Samuel va a donde Elí y le dice a Elí, yo no te he llamado. Ve y vuelve y acuéstate. Y otra vez la voz del Señor, Samuel, Samuel. Y vuelve Samuel donde Elí y le dice, yo no te he llamado. Y así fue en varias ocasiones. Finalmente Elí le dice, mira, Dios te está llamando. Cuando vuelvas a escuchar la voz, tú dile, heme aquí. Habla que tu siervo oye. Y el Señor volvió a llamar a Samuel y le dijo qué iba a pasar con los hijos de Elí. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Dios los destruyó. Dios los destruyó. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que llevaban era un sacerdocio también en fracaso absoluto. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? También eran sacerdotes de familia real. Junto con Eleazar e Itamar, Nadab y Abiú eran consagrados para servir al Señor. ¿Y qué pasó? También fueron destruidos. De la misma manera, amados hermanos, nosotros, de no venir en arrepentimiento, de no venir a conversión, de no creer conforme a como Dios lo dispone en su palabra, seremos destruidos. Seremos destruidos. Usted puede estar aquí, podemos estar aquí, pero esa es la realidad de la Biblia. Es lo que dice Malaquías a un pueblo que está perdido. Versículo 4. He aquí yo os dañaré la sementera. Esta palabra sementera es la palabra que se usa para hablar de simiente. Y esta palabra sementera acá se usa para hablar de los hijos. Para hablar de la descendencia. Y lo está contrastando con los que no son hijos del Señor, con los hijos de Edom, que se daban a los chacales del desierto. Pero ahora dice acá, he aquí os dañaré la sementera. O sea, no solo el Señor va a destruir a los sacerdotes, sino también Dios va a destruir ¿a quién? A los hijos. Y eso fue también lo que pasó con ¿quién? Con Acán. Porque ¿quién cometió el pecado? Acán. La pregunta es, y en ese aspecto, ¿qué tenían que ver sus hijos? Y no solo sus hijos, sino sus ovejas y su ganado. Porque toda la familia y todo lo que tenía fue llevado a la quema, a la hoguera. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. ¿Y por qué el Señor usa esta expresión estiércol? Y esto es muy interesante en la Biblia, porque la práctica de los sacerdotes, de alguna forma metafórica, era como si ellos tomaran, a ver, me va a entender, el hecho de que sacrificaran los corderos mancos, tuertos, ciegos, cojos, enfermos, y moldear el pan, hacer el pan como ellos querían, era el equivalente a tomar estiércol, no digo la otra palabra, y hacerle así al rostro de Dios. ¿Me hice entender? Tomar el estiércol, el excremento, y tomar y lanzárselo a Dios en la cara. O sea, vivir la vida en Dios de esta manera es como tomar estiércol y hacerle todo el tiempo a Dios, lanzárselo a la cara. De la misma manera el Señor hará con los sacerdotes
y con su descendencia. Dice el versículo 13, aquí os dañaré la sementera y os echaré en el rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Eso va a ser Dios. El Señor dañará la sementera, que se refiere a la descendencia y a los hijos. Sobre sus rostros caerá el estiércol. Pero aquí hay algo más, un detalle mucho más allá de lo que nos dice entre líneas la palabra del Señor. No solo es el estiércol, sino ¿qué es vivir en el estiércol? ¿Qué es ser rociado con estiércol? ¿Qué significa en esencia que a usted le tiren estiércol por la cara? A usted le pueden tirar piedras, en los matrimonios suelen tirar arroz, ¿verdad? Pero ¿qué significa que una persona viva con estiércol y se lo arrojen? ¿Qué le están diciendo? En esencia, en el tiempo de Israel, vivir de esta manera era vivir peor que los enemigos de Dios. Era vivir mucho más miserablemente, vivir más arruinadamente que los hijos de Dios. Que los enemigos de Dios. ¿Qué nos toca hacer entonces, amados hermanos? Si usted es un sacerdote, oír y de todo corazón. De todo corazón. Esto es un asunto de oír y es un asunto de corazón. Eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto, que lo encontramos en el versículo 4. Nos tiene que llevar a mirar el antiguo pacto con Leví. ¿Cómo fue el antiguo pacto? Dice el versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién era Leví? Uno de los 12 hijos de ¿quién? De Jacob, ¿verdad? Era uno de los ojos. El mandamiento es plenamente de Dios, dice el versículo 4. Y os sabréis que yo os envié este mandamiento. Y aquí cuando hablamos de mandamiento, no estamos hablando de opciones. No estamos hablando de si usted quiere, si usted siente o si usted le parece. Un mandamiento es una norma. Un mandamiento es una ley. No es opcional. Y no es si usted quiere, amado hermano, amada hermana, amados míos. No es si así ustedes lo disponen. Por eso se llama mandamiento, porque es una norma. Y no es para cuestionarla, porque es lo que nos va a decir el pasaje. No es para ponerla en tela de juicio. ¿Para qué son las normas? Para cumplirlas, para cumplirlas. Las reglas son para cumplirlas. El mandamiento es plenamente de Dios. Es Dios quien lo envía. Es de recordar que el mandamiento o ordenanza siempre va a decir algo de Dios. Estos mandamientos nos van a hablar de Dios. En especial el sacerdocio y todo lo que estamos hablando nos está hablando de un atributo de Dios. ¿Cuál es? Su santidad. Porque lo que Dios quiere es que su pueblo sea santo. Que seamos santos, distintos, diferentes, apartados. Ellos mismos llevaban aquí un eslogan que decía, santidad ¿a quién? A Jehová. Santidad al Señor. Dios quiere que seamos santos, amados hermanos. Contra lo que se está atentando en el libro de Malaquías es contra la misma santidad de Dios. Contra un Dios que es infinitamente santo, contra un Dios que es infinitamente justo. Y por eso Él da su mandamiento, porque su mandamiento habla de santidad. La ley de Dios nos habla de la santidad de Dios. Y lo primero que señala es
que no es para cuestionarlo, sino para obedecerlo. ¿Qué se le dijo entonces a Leví? Lo encuentra en Números capítulo 3, versículos 11 al 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo os he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Pero de los 12, ¿a quién llamó? A uno. ¿Cómo se llamaba? Leví. ¿Y por qué no los llamó a todos? Porque me habla de un acto santificador de Dios, o de un acto en el cual Dios separa. Dios no llamó a los 12, solo llamó ¿a quién? A los levitas. Eso significa santificar, apartar para sí, no llamarlos a todos. Y Números, o mejor, Moisés en Números nos está escribiendo, dice: dentro de los levitas yo los llamé, dentro de los hijos de Israel los llamé a todos ellos, porque son míos. Porque mío es todo primogénito desde el día que yo os hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. O sea que el sacerdocio, ¿de quién es? De Dios. Dice: yo Jehová. Entonces, este sacerdocio, dice el versículo 4, tenía que cumplir los mandamientos, tenía que cumplir las ordenanzas, porque hablaban de la santidad del Señor, para que fuese mi pacto con Leví, mi pacto, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, esta palabra pacto me habla de unas disposiciones de Dios, con referencia a su pueblo. Su pueblo tiene que ser distinto, su pueblo tiene que ser diferente. El reino de sacerdotes que el Señor ha levantado para Dios es un sacerdocio distinto, diferente. Mi pacto, dice el versículo 5, mi pacto con Leví, ¿cómo fue? O sea, los mandamientos que traen: vida. ¿Y qué más traen? Paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz, en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Sabe este versículo de qué nos habla? Del reino de los cielos. Este versículo nos habla de las verdades del reino de los cielos. Si usted quiere saber qué es el reino de los cielos, pues este versículo le habla con mucha nitidez, con mucha claridad del reino de los cielos. ¿Qué es? ¿Cómo se vive en el reino de los cielos? Volvamos a mirar. Se vive con temor de Dios en el corazón. Y recuerda que nos dice el libro de los Proverbios que el principio de toda sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Vivir en el reino de los cielos, militar y caminar dentro de este reino, implica vivir con temor. O sea, Dios está mostrando por el antiguo sacerdocio descrito por Leví, que este sacerdocio vivía con temor de Dios. Temor de Dios, temer a Dios, respeto, reverencia, honra, dar honor a Dios. Eso significa un sacerdocio lleno del temor de Dios. Significa vivir humillado. ¿Y vivir humillado qué significa? Es vivir confiando en Dios. Normalmente la humillación nosotros ¿cómo la vemos? Como un acto de vergüenza o un acto de imprecación. Pero vivir humillado delante de Dios es vivir en victoria, hermanos. Porque el que se humilla, Dios lo enaltece. Esa es otra verdad del reino de los cielos, queridos hermanos. La ley estuvo en su boca, dice la Biblia. La ley estuvo en boca del sacerdocio levítico. Es decir, la palabra de Dios estuvo en ellos.
Y las consecuencias de que la palabra de Dios estaba en sus bocas es que ellos no andaban en ¿qué? En iniquidad, porque la ley de Dios aparta, la ley de Dios santifica. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19, versículo 7, que convierte el alma. Estas son verdades del reino de los cielos. Vivir en temor, vivir humillado, vivir con la ley de Dios en nuestra boca. No andar en iniquidad. Anduvieron en paz y justicia, dice el versículo. Y esto trajo otra consecuencia mayor. ¿Cuál? Gracias, amor. Hubo conversión. Se apartaron de la iniquidad. Y haga una retrospección. Al comienzo mi esposa oraba por sus familias. Qué bendición que así sea. ¿Cómo entonces nuestras familias vienen a la conversión? ¿Cómo nuestras familias, si nosotros somos el sacerdocio de Dios en este tiempo, cómo los nuestros vienen a conversión y vienen a santificación? Diga conmigo, debo tener temor de Dios en mi vida. Tenga temor de Dios en su corazón. Viva humillado. Viva humillado, humillada. Que la ley de Dios esté ¿en dónde? En su boca. Que la palabra del Señor esté en la boca de nosotros. Pero es que a veces en nuestras bocas están otras cosas, hermanos. Dios mío. Que en usted no haya iniquidad. Su oración debe decir: Señor, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad. Señor mío, auxíliame. Queridos hermanos, esa también es mi labor. Y entonces vendrá paz, vendrá justicia, y muchos, como dice mi esposa, experimentarán la conversión. En este final de año y este comienzo, usted se reunió con sus familias. ¿De qué hablaron? ¿Cuál fue su centro de conversación? ¿El Evangelio? Evalúe, hermano, yo no lo voy a acusar. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará. ¿Qué va a buscar? La ley. Porque mensajero es del Señor. El Señor que está listo para la batalla, ¿verdad? Usted es un mensajero del Señor, hermano, hermana. ¿Sí? Sí. Los sacerdotes eran mensajeros de Dios para Israel. No solo debían representar a Dios, dice John MacArthur. Dice, no solo debían representar a Dios, sino que debían representar al Señor delante del pueblo con la enseñanza de la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 18. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Enseña los mandamientos. Enseña la ley de Dios, porque el sacerdocio del Señor es mensajero del Señor. Eso es lo que Pedro dice a la iglesia. Mas vosotros que sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes. ¿Y qué es anunciar las virtudes? Anunciar la ley es anunciar ¿a quién? A Cristo mismo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde?
de las tinieblas a su luz admirable. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. Cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esta era la gran ordenanza para los levitas. Levítico capítulo 10, versículos 9 al 11. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Oír y decidir cómo. ¿De todo? De todo corazón. Número 2, recordar el pacto antiguo y recordar estas verdades del reino de los cielos. Este sacerdocio de Malaquías ni oían ni decidían de corazón. No habían perdido de vista el sacerdocio de Leví. O sea, un sacerdocio en fracaso. Número 3, entonces, este sacerdocio va a tener unas consecuencias porque se apartaron del camino e hicieron tropezar a otro. Versículos 7 y 8. Versículo 8. Mas vosotros, ¿qué hicieron? El fracaso de este sacerdocio es que ahora también se apartó ¿de quién? ¿De cuál camino? Del camino del Señor. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Apartarse del camino significa desviarse. Bien sea a derecha o bien sea a izquierda. Y la ordenanza de la ley decide, estas palabras que el Señor nos da es para que vayamos por el camino. Que ni nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. O sea, por donde es. Y ellos se habían desviado, se apartaron del camino. Hay dos cosas importantes acá. La primera es que están torcidos por ignorancia, es una de las posibilidades, o porque realmente nunca han sido sacerdotes del Dios Altísimo. El versículo 8 dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué habían hecho ellos? Se habían desviado y ahora hacían tropezar a otros. ¿Usted sabe qué es tenderle zancadilla a otro? Sí, hermano, yo sé que es ponerle la pierna a otro para que otro se caiga. Cuando hay una enseñanza equívoca, una enseñanza distinta de las Escrituras, distinta de la Biblia, esto trae por consecuencia la caída de muchos, el tropiezo de muchos. Y el Señor, hablando al sacerdocio de su tiempo, le dice estas palabras: ay de vosotros, escribas, fariseos, sacerdotes, porque ustedes hacen tropezar la gente con su enseñanza, con lo que dicen y con lo que hacen. Mejor es que ustedes tomaran una piedra de molino, era una gran piedra, la amarraran a su cuello y se tiraran al fondo del mar. Es mejor eso que hacer tropezar a otros. Cuando un sacerdocio vive en este fracaso es terrible, porque dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, os habéis hecho tropezar a muchos y han corrompido el pacto. Es decir, la santidad, no hay santidad. Su modo de vida no es deplorable. La vida que viven, la vida que llevan, no habla de Dios por ninguna parte. Dice el Señor de los ejércitos, el Señor que está listo para la batalla, para la destrucción. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Es decir, que todo el pueblo se reía del sacerdocio, todo el pueblo se reía de lo que hacían estos sacerdotes en tiempos de Malaquías y mucho tiempo antes. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, cuando el Señor dice:
todos ustedes están podridos. Ustedes son, como dice el libro de Isaías, ustedes son llagas podridas. En ustedes no hay cosa buena. Desde la corona hasta la planta de los pies, en ustedes no hay nada bueno. No lo hay. Todo lo que hacen, sus rituales, sus días de reposo, su oración, todo eso lo tiene hastiado mi alma. Me da asco lo que ustedes hacen. Me dan náuseas, dice el Señor, dicen otras versiones, por ejemplo. Por eso viven viles y miserables a los ojos del pueblo y a los ojos de todo el mundo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacen acepción de personas. Hacer acepción de la ley significa acomodar la ley en favor de otros. Sacerdotes del Dios Altísimo. El sacerdocio estaba totalmente contaminado. Este libro de Malaquías habla del mismo tiempo de Nehemías. En Nehemías 13:29 se nos dice, el sacerdocio está contaminado. Está mal, terrible. ¿Qué hacemos entonces ante el fracaso de este sacerdocio? Un sacerdocio que no escucha, no oye, como nos decían nuestras mamás, a usted le entra por los oídos y le sale por los ojos. ¿Recuerdan que eso nos decían? Ese sacerdocio no oye y nada de corazón. Número 2, no recuerda el pacto con Leví, el antiguo pacto, el pacto de las verdades del reino de los cielos, no lo recuerdan. Y un sacerdocio apartado del camino, y en su apartamiento hacen tropezar a otros. Queridos hermanos, ¿cómo podemos entonces aplicar este pasaje a este ahora? ¿Será cierto que amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Se podría saber por la calidad de nuestra adoración y servicio a Él? ¿Se puede saber que realmente somos un reino de sacerdotes fieles, de sacerdotas fieles? Malaquías aquí nos está acusando hoy. Hoy es 5 de enero, ¿verdad? Hoy 5 de enero el Señor nos está hablando muy de frente a nosotros. A mí me está hablando muy de frente. Porque probablemente no he escuchado, probablemente no he oído y probablemente mi conversión no ha sido de corazón. El Señor hoy nos está hablando de frente porque tal vez esas verdades del reino de los cielos que se nos describen en los versículos 4 en adelante no son reales en nuestra vida. Y porque probablemente yo estoy apartado del camino y con mi manera de vida he hecho tropezar a otros. Dios nos está hablando muy de frente en esta mañana. No es el amor de Dios por Israel que ha de ser cuestionado. Porque más adelante se nos va a decir que el Señor no cambia. En el capítulo 13, en el versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio, el Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que se nos está cuestionando en el día de hoy es nuestra manera de vivir, nuestra manera piadosa, nuestra manera cristiana de vivir. Eso es lo que se nos está cuestionando, reconociendo que todo el pueblo es culpable de deshonrar a Dios, que la culpa de que la deshonra a Dios se dé en nuestros días y en nuestra sociedad es responsabilidad de todos nosotros, de todos como iglesia. El pueblo es culpable de deshonrar a Dios, como se revelaban las ofrendas dadas de mala gana. Eso era lo que hacían los sacerdotes. ¿Quién va a recibir un cordero en estas características, con esas descripciones? Si nosotros cuando vamos a comprar algo, ¿qué escogemos? Lo mejor. Malaquías entonces enfoca su ataque, su mensaje a los cristianos de nuestros días. Esto era así porque la responsabilidad de ellos era cuidar el santuario.
El apóstol Pablo dice, hablando a los Corintios, primera carta de los Corintios 6, 19, dice, ustedes son templo del Espíritu de Dios. Ellos tenían que cuidar el santuario en su momento, ahora usted debe cuidar la vida cristiana, su testimonio, su forma de vida. E inspeccionar todos los sacrificios. Cuando los sacerdotes eran retados por Malaquías, quedaban atónitos. Aparentemente sentían no arrepentimiento, sentían remordimiento. Y cuando uno siente remordimiento y no arrepentimiento, finalmente se termina engañado. Ellos pensaban que la adoración que traían y las ofrendas era lo mejor. Pero eso solo habla del fracaso espiritual. Como cuando nosotros también venimos a la iglesia pensando en otras cosas distintas a adorar al Dios vivo y verdadero. Al contrario, el Señor hubiera preferido que se cesara la adoración. Es mejor no adorar. Es mejor, como lo dije hace 8 días, es mejor no presentarse delante de Dios. Porque eso solo nos describe cómo hacer esto presenta un pueblo hipócrita, un pueblo irreverente, un pueblo falso, un pueblo equívoco. En su práctica y adoración a Dios. La oración acá no es solo cantar y levantar las manos, cerrar los ojos y orar, y quizás que se nos escurran las lágrimas. Adorar significa vivir una vida de testimonio, una vida íntegra. Aquí no tanto, pero sí en el lugar donde Dios te ha puesto. Eres un sacerdote allá. Allá tú ofreces sacrificio a Dios. ¿Cómo oír y dar gloria a Dios de todo nuestro corazón? Queridos hermanos, si este sacerdocio es un fracaso total, y es un sacerdocio corrupto, un sacerdocio no arrepentido, un sacerdocio que no recuerda, que no escucha, un sacerdocio lejos del camino de Dios, y un sacerdocio que hace equivocar a otros, debe haber alguna esperanza para nosotros en nuestros días. ¿Cómo puedo yo guardar el sacerdocio que Dios estipuló, que Dios dio a los antiguos? ¿Cómo volver al camino para que yo no tropiece y no haga tropezar a otros? Debe haber un sacerdote mejor. Debe haber un sacerdote distinto. Y el libro de Hebreos nos habla de ese gran sumo sacerdote. Y nos habla a quién tenemos que mirar en la mañana de hoy. A Jesús, el gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 12 nos dice que Jesús fue un sacerdote perfecto, porque en él no hubo pecado. Se nos dice que Jesús no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Ellos sí tenían que ofrecer por sí mismo y por el pueblo. Jesús no ofreció sacrificios por sí mismo. Jesús se ofreció por nosotros. Jesús ofreció una vez y para siempre. Estos lo hacían repetidamente, continuamente. Pero ¿cómo lo hacían? De forma que fracasada. Pero Jesús no fracasó. Jesús fue perfecto. Mientras que estos sacerdotes eran hombres débiles, dice el escritor de Hebreos. Estos sacerdotes eran hombres débiles en su práctica y débiles en su fe. Jesús nunca será reemplazado porque será nuestro gran sumo sacerdote. Y el escritor de Hebreos, llegando al capítulo 12, nos dice estas palabras que también nos deben alentar y también nos deben poner en la perspectiva del Evangelio. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Teniendo en mente a este sumo sacerdote al que ofreció por nosotros, dice, entonces
Pongan los ojos. ¿En quién? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué gran esperanza entonces tenemos en Jesús. Qué gran esperanza tenemos, amados hermanos, en Jesús, nuestro sumo sacerdote. Para terminar entonces, amados hermanos, el libro nos muestra al sacerdocio mal, pero el Señor había prometido a un mejor sacerdote. Miremoslo a Él. Como dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en este sacerdote, que es Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar al Señor.